Muy bien, estamos con Jorge Nieto Montesinos, que tiene que atravesar la ciudad para llegar al centro de Lima, así que ya estamos con él. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Y discúlpame la tardanza, pero... Yo lo que le comentaba antes de empezar, que estaba ahí revisando todas sus noticias, en fin, me he leído toda la página web de Buen Gobierno. Usted ha decidido no aparecer. Esa es la conclusión a la que yo llegué. Prácticamente en las últimas semanas no hay notas suyas, no hay declaraciones, versus esta orgía de candidatos que tenemos ahora. ¿Por qué el silencio? Nunca me gustaron las orgías. No, yo sé, pero espero que no, pero no, son muy desordenadas. Hemos salido discretamente, hemos estado en algunos medios, pero hemos estado sobre todo organizando tanto el proceso interno de elección de candidatos. Nosotros nos propusimos organizar 80 mesas electorales en todo el país. Lo dijimos cuando lo dijimos porque pensábamos que como teníamos 80 comités inscritos, pues sería fácil. Pero no, ha sido un gran trabajo. Pero por otro lado hemos dedicado el tiempo a organizar nuestros comités para copar el territorio en todo el país en cuanto la campaña empiece, y nuestros medios de comunicación, nuestros equipos que manejen redes con mucho más eficacia de la que lo hemos venido haciendo. He revisado toda su página web, pero como que no hay mucha información ni mucha noticia. Salvo las que tienen que estar ahí para cumplir con la ley, ¿no? La página web de los partidos en general, de todos los partidos en general, son páginas como administrativas, sí, ¿no? más administrativas. Está lo que tiene que estar. Está lo que tiene que estar Punto. Pero es interesante porque me he leído el estatuto y me he leído las indicaciones de sus principios y no llego a ninguna conclusión. ¿Qué cosa es el Partido por el Buen Gobierno? Bueno, nos ubican en el espacio de centro, pero no es un centro, para nosotros por lo menos, un centro que no quiera transformación. Queremos cambio. La situación como está no puede contenerse. Te he visto hacer la larga lista de tropelías y atropellos y agravios del Congreso de la República, y eso tiene que cambiar. Eso no puede seguir como está. Pero así como eso, tenemos una situación en la cual pues hay muchas cosas que la gente demanda y que no tiene. Salud. Vemos la crisis de medicamentos, vemos que están vendiéndose medicamentos que no tienen permiso por parte de la dirección encargada, o que los servicios en los hospitales son malos, o que la gente no accede en tiempo a ellos. Ahora, dicen ustedes, no adscribimos a ningún pensamiento único. Ya, pero ¿qué son? ¿No? Somos un centro reformista y transformador. Y yo he leído sus 5 políticas territoriales, sus 4 políticas transversales. Has hecho la tarea. Sí. Todas las políticas territoriales, las tengo claras. Pero no hay una línea sobre economía. Una línea sobre mercado, Estado. Bueno, pero tienes tú, ahí está el programa del partido, sí, que son más o menos 80 páginas. Sí. Y ahí se dice con toda claridad que nosotros propiciamos, necesitamos en el Perú tanto más mercado, más competencia, menos monopolios, que la gente realmente participe. Se requiere más inversión, tanto pública como privada, y hacer un esfuerzo conjunto entre el Estado y la empresa privada para construir nuevos espacios económicos. Hoy día, tanto la geopolítica como la soberanía no son solo espacios en donde tú controlas, cubres, proteges lo que tú tienes. Hoy día tú tienes que proyectar lo que quieres tener. Me explico. Tenemos nosotros el inmenso reservorio de principios activos que es la Amazonía. La seguimos viendo con ojos del siglo XIX, con ojos de cauchero. ¿Qué le podemos extraer? Pero no la vemos con ojos de la ciencia, de la tecnología, que son los del siglo XXI. Y entonces, si la viéramos con esos ojos, nos plantearíamos un problema serio. Conforme se transforma el mundo con la economía del conocimiento, una de las áreas enormes que está creciendo ya enormemente y que va a seguir creciendo, y va a ser uno de los elementos de generación de valor más importantes, es la biotecnología. Nosotros tenemos que proyectarnos como país en esa dirección, y eso tiene que ser un esfuerzo conjunto entre el Estado y inversión la inversión privada al Perú, generando las condiciones para que la inversión, primero, teniendo Estado de Derecho. Es decir, si no hay eso, si no somos conscientes todos de que
la ley tiene que ser respetada, de que el contratos, Estado de Derecho tiene que ser respetado, que los contratos, incluso cuando quieren ser cambiados, tienen en sus disposiciones formas a través de las cuales se producen. Si no, nos pasará lo que nos está pasando en otros sectores, que es que te lanzas, haces a tontas y a locas un conjunto de iniciativas, pagas un montón de dinero en abogados y luego vas a pagar sanciones en la CIADI porque te van a ganar. Parece que está hablando de López Aliaga, ¿no? No solamente, en el Estado también hay eso. Incluso alguna gente me ha dicho, lo que pasa es que tú eres un poco ingenuo. Esas son las nuevas formas de corrupción. Yo, funcionario, me peleo con la empresa, lo hago mal, hago mal la pelea y hago mal también el procedimiento. Ajá. ¿Para qué? Para que la empresa me gane a mí Estado en el cielo. Todo el mundo piensa que yo me he peleado con la empresa, pero no me peleo con la empresa. Cuando la empresa gana, la empresa me da a mí mi parte. Una nueva forma de corrupción. Lo que pasa es que las formas a través de las cuales los corruptos operan son ingeniosísimas. Y claro, todo tan tranquilo, pobrecito funcionario, perdió su pelea con la empresa. Mentira, ya estaba arreglado. Entonces, este tipo de cosas tienen que ser cambiadas. Eso supone, Rosa María, que la lucha contra la corrupción es central. Si tú has leído nuestros documentos, verás que dice, en primer lugar, recuperación del Estado para el interés público. Parece una banalidad, ¿no es cierto? Claro, para el bien común, para el bien común, ¿no? Claro. No, el Estado se supone que por definición debería ser el bien común, el interés público. Pues no lo es. Tú sabes que no lo es. Está copado por distintos tipos de lobbies. Muy bien. 5 políticas sectoriales: salud, educación, seguridad, empleo y economía. Seguridad. Usted ha sido ministro de Defensa. Está viendo lo que está pasando en el Perú. Supongamos que salga elegido. Se tiene que dirigir el 28 de julio al país. ¿Qué nos va a decir en materia de seguridad, que es el problema número 1 de la gente hoy? En un año, un buen gobierno resuelve el problema de la seguridad. He visto que hoy día la policía ha creado una unidad especializada. Parece un buen camino. Lo hemos venido repitiendo durante los últimos 2 años. Claro. Unidad especializada. ¿Por qué? ¿Porque somos genios? No. Porque la Policía Nacional del Perú ya lo hizo. Lo hizo cuando tuvimos la crisis de secuestros. 6 meses después se acabaron los secuestros. Lo hizo cuando tuvimos la crisis de asaltos bancarios. 6 meses después se acabaron los asaltos bancarios. Por eso te digo, en un año, un buen gobierno resuelve la crisis de seguridad porque se puede resolver. No es una cosa que sea inmanejable. ¿Qué hay que hacer? En primer lugar, generar esos cuerpos especializados con la gente más proba y más capaz. Y por supuesto todos con una aplicación de contrainteligencia. Claro. Tenemos que saber que los que son nuestros y que no están jugando para el enemigo. Primera cosa. Segunda cosa, nuestra Policía Nacional tiene que ser reformada. Si tú sigues con atención como lo haces las noticias en el país, pues todas las semanas aparecen noticias de bandas de policías siendo ellos los que hacen los chantajes y las distorsiones, siendo ellos los que hacen de sicarios. Eso no puede ser. Algo está muy mal. Y no son casos aislados. Son tantos casos que ya nos hablan de algo más que los malos elementos. No. Sí son malos elementos, por supuesto, pero son muchos. Entonces, requerimos una reforma de nuestra policía. Y esa reforma tiene que empezar por el tema ético. Por ningún otro lado. Además, habrá que capacitarlos en las investigaciones, en las acciones, etcétera. Pero nuestra policía requiere reforma. Y junto con nuestra policía, por supuesto, el INPE, que está hoy día con un director acusado de las cosas que está acusado y nadie pestañea. Está acusado de pedirle coima a una señora y de prometerle devolución. Y no le ha devuelto la coima. Y sigue presidente del INPE, no lo han votado hoy día. Rosa María, con esos instrumentos no podemos vencer el crimen. No podemos vencer. Y eso viene desde la cabeza. Desde la cabeza. A mí me tocó, recordaste que fui ministro de Defensa, me tocó hacerme cargo de la Agencia de Compras de la Fuerza Armada, que tenía el prestigio que en ese momento tenía. No voy a calificarlo. Pero 9 meses después de poner ahí una persona que era especialista en compras de una mediana empresa minera y se había retirado para asumir la agencia de compras, 9 meses después, la agencia de compras recibió el ISO anticorrupción, que es muy difícil de lograr. ¿Qué te quiero decir? Que sí se puede. Se puede. Si la cabeza no está interesada en el porcentaje del presupuesto público que le toca, todo camina.
Y los corruptos lo que hacen cuando ven un ministro o un presidente que no le interesa la corrupción es esconder las uñas debajo de la mesa y comenzar a calcular cuánto tiempo tardará este señor de ministro. Hablemos un poco de la estrategia política. Usted postuló antes con George Forsyth una experiencia tristísima porque no pasaron la valla y usted sacó una buena votación en Lima. Yo hice mi trabajo en Lima, pero lamentablemente nacionalmente... Sacó una muy buena votación en Lima y el partido no pasó la valla. ¿Qué va a hacer para que eso no vuelva a pasar esta vez? Lo único que hay que hacer, campaña. Yo he escuchado muchas veces a gente que dice, bueno, estamos condenados a la dispersión del voto y estamos condenados a un montón de minibancadas y lamentablemente pues las siglas conocidas van a repetirse. Yo estoy en desacuerdo con eso, totalmente en desacuerdo. ¿Por qué? Porque entre hoy y el momento de la votación hay dos cosas muy importantes. La primera es la política, que en este caso es la campaña electoral. La campaña electoral realmente va a empezar en enero. Hoy día todo lo que hay son escarceos. ¿Por qué, Rosa María? Porque la campaña electoral está dirigida a que el político, los políticos, las políticas, quienes tienen un rol activo, digamos, en la participación pública, conversen con la gente. Pero no hay conversación si la gente está atendiendo a otra cosa, a las urgencias del día. Entonces, pero en enero también van a haber urgencias. Pero ya comienza, la gente ya comienza porque se da cuenta que tiene que ¿Por eso votar. ¿Ha estado en silencio usted? No hemos estado en silencio, hemos estado trabajando activamente, organizando los grupos que nos permitan la expansión territorial y los grupos que nos permitan una activa, inteligente, novedosa actividad en las redes. Estamos en eso. Ahora, pero quiero darte un ejemplo adicional. Se dice, estos están condenados a esa fragmentación. Miremos Bolivia. Acaban de ser las elecciones en Bolivia. Durante un año hubieron 3 candidatos, en este caso de la derecha, 3 candidatos que puntearon la elección alrededor del 15%. 14, 13, 16, 17, ahí estaban, 3 candidatos. Luego había el desastre del MAS y de Evo Morales, un pésimo gobierno, y luego había un 35% que decía no me gusta ninguno, consistentemente durante un año. Que es lógico. Natural. No me gusta ninguno. Cuando la gente dice no me gusta ninguno, no se refiere a ninguno. Se refiere a no me gusta ninguno de los que veo, que son los que aparecen, ¿no? ¿Qué pasó? 15 días antes de la elección, esa gente que decía no me gusta ninguno, pues dijo, tengo que votar, tengo que decidir. A ver, el cajón de otros, ¿dónde es el cajón de otros? A ver, vamos a ver. Y ahí encontró un señor que les había hecho señales, que ellos consideraban adecuadas, Rodrigo Paz. Y desde allí lo han sacado y lo han colocado en el primer lugar y finalmente lo han hecho presidente de la República. Pero lo mismo que pasó con Pedro Castillo. Bueno, lo que quiero decir es exactamente igual. Exacto. Y lo que pasó en su momento con Fujimori. Con Fujimori. Y con Kuczynski. Que fue el que inauguró esto. Y con Kuczynski. Las elecciones se definen en los últimos 2 o 3 meses. Y en la segunda vuelta se definen en el último día. Entonces, estamos de acuerdo. Pero si uno no hace el trabajo antes, no llega, pues. No, estamos haciendo el trabajo. Lo que pasa es que el trabajo no solamente se hace, digamos, en ciertos espacios de comunicación. Revisaba sus listas y salvo Nora Bonifaz, que sí tiene una experiencia política conocida, todas caras nuevas. En Lima, en diputados, tenemos a la cabeza a un general retirado del ejército, el general Reto Otero. Fue, cuando yo fui ministro de Defensa, el jefe del Comando Operacional Norte, hizo un magnífico trabajo. Nos construimos una relación de amistad, de respeto, de trabajo, y finalmente se ha incorporado. Pero todos los demás, todos los demás, son gente que está entre los 25 y 35 años. Totalmente. Todos son gente joven. Con razón, porque eran nombres que no, salvo Flavio Figal o digamos, no senadores. En senadores. Pero el resto de las listas son gente muy joven. Totalmente, 25 a 35 años. En diputados, nuestra idea es que sea el espacio para que muchos muchachos, muchas chicas, empiecen sus carreras políticas. Claro, nadie los conoce, y me lo dicen en otros medios. Dicen, pero usted no tiene nadie conocido. Yo siempre les digo, pero ¿qué mejor? No es que los conocidos son el problema. Exactamente. ¿Por qué me pides algo No le pido nada, pero sí quería subrayar el hecho de que han buscado gente interesada en política, pero que no tiene una carrera anterior. Ahora, quien controla el Senado gobierna el Perú. Eso es clarísimo. Si las cosas se cumplen como están diseñadas. No, obviamente. Hubo una señora pero hay que pasar ese obstáculo. Hubo una señora que fue mala perdedora
en la elección del 2016 y dijo en un discurso, su primer discurso importante, voy a gobernar desde el Congreso. Y lo cumplió. Y finalmente lo ha terminado haciendo al costo político de la inestabilidad y por tanto del crecimiento, de la inversión y del empleo. Bueno, eso hay que corregirlo. Solamente hay una manera de corregirlo democráticamente, Rosa María. Tenemos que ganar la mayoría del Congreso en la primera vuelta. La gente dice, oye, estás loco. ¿Tú en otros estás diciendo eso? Sí, yo estoy diciendo eso. Por lo menos una mayoría en el Senado. Sobre todo el Senado. Si tú ganas mayoría en el Senado, gana mayoría en el Congreso. No, yo lo sé, por eso. Pero diputados puede ser más variadito. Pero si tiene 31 senadores, el que tenga 31 gobierna el Perú. Y ese va a poder hacer las reformas constitucionales que necesitamos para regresar a la figura presidencial. Dos reformas fundamentales en régimen político. Una la has conversado extensamente, te he visto aquí, con Pedro Cateriano. Extensamente. Tenemos que volver al equilibrio de poderes. Claro. La presidencia no puede ser mesa de partes del Senado. Eso tiene que cambiar. Pero la presidencia hoy es un mamarracho. Bueno. Te la vuelas en 24, menos de 24, en 12 horas. Eso tiene que cambiar, porque hay que entender que la inestabilidad política genera pésimas condiciones para la inversión. Pésimas. Y por tanto genera pésimas condiciones para el crecimiento y para el empleo de calidad. Por tanto, eso tiene que cambiar. Y hay una cosa que es quizás más importante que esa. Este Congreso dio unas modificaciones constitucionales por las cuales le retiraron al soberano su capacidad de producir cambios, incluso constitucionales. Sí. Es decir, es una democracia en donde el poder constituido le dice al poder constituyente, se acabó, tú ya no existes. Es como si tú tuvieras una casa y me la alquilas. Me das la llave y yo digo, ¿sabes qué? Muchas gracias, ahora esta casa es mía. Claro, ya no eres propietario de nada. Ya no eres propietario tú. Bueno, eso le han dicho al pueblo, pero es una democracia sin soberanía popular. Eso tiene que cambiar, tiene que devolverse el derecho constitucional al pueblo. Si no se resuelve en esta elección, acá va la pregunta para el analista político, ¿en 5 años estamos en una asamblea constituyente o en un conflicto interno gigantesco? En una crisis de deterioro como es la que hemos estado en este momento. Claro. Una crisis en la cual... O sea, si no se resuelve en el Congreso que viene, vamos a terminar en una asamblea constituyente. Vamos a seguir en esto. Te cambio presidente, te borro presidente, intento sancionarte, no te sanciono, cambio el tribunal, el otro me da orden. O sea, caos político. Eso nos hace mucho daño. La economía nuestra es muy fuerte y ha crecido 3%, 2.5%. Que no es nada. Pero en realidad, si nosotros hiciéramos nuestra tarea en estas transformaciones económicas mundiales, deberíamos estar creciendo al 5, 6, 7%. Claro. Sin ningún problema. Y como lo hicimos. Entre el 2004 y el 2014 el Perú creció, porque teníamos las condiciones. No solamente es la demanda externa, es también la conducción política interna. Claro. Es la suma de ambas. Claro. Entonces, eso tiene que ser... O sea, para que el público sepa, de repente no lo sabe, los precios de los minerales peruanos hoy en el mundo están en una situación en la que no han estado nunca en la historia de la humanidad. O sea, son los mejores precios posibles. Y con ese super excedente... Claro, eso no dura para siempre y no lo estamos aprovechando. Y con ese super excedente no estamos teniendo el crecimiento que deberíamos tener. Y en gran medida porque tenemos unos gobiernos que no tienen rumbo, que no saben qué hacer y que son débiles y por tanto ceden a todo tipo de presiones. Por ejemplo, las presiones inflacionarias en el Congreso, al cual el Tribunal Constitucional le dio de una manera tramposa la capacidad de tener iniciativa de gasto. Pero ese fallo es prevaricador. ¿Cómo vas a darle a un Congreso iniciativa de gasto si la Constitución lo prohíbe? Todo eso tiene que ser echado atrás. Pero para eso requeríamos... En democracia, un gobierno con poder es un gobierno con mayoría en el Congreso. Un Senado suyo sometería a los miembros del Tribunal Constitucional a un proceso por falta grave para destituirlos. Todos los que han cometido delito tienen que pagar ante el juez. Tienen que ir ante el juez. Yo no sé qué lo sancionará, pero el juez resolverá. No, yo lo sé. Pero el Tribunal Constitucional, con lo que ha hecho... Bueno, ha hecho medidas que son francamente ilegales. Por eso... Ilegales. Entonces, un buen gobierno tiene que hacer que la ley se cumpla. Y todo aquello que no está ajustado tendrá que ser enfrentado. ¿Destituiría el Tribunal Constitucional y nombrarían otro? Si tenemos las condiciones y las potestades y las mayorías, yo creo que sí. Me gustarían 7 monteagudos.
Claro. Y dos señoras, no recuerdo cómo se llama, la que fue presidenta del tribunal, que es una mujer del Opus Dei. No, me refiero a la señora que es del Opus Dei, la señora Pacheco, que tiene sus puntos de vista, pero en general trata de ser correcta. Es decir, correcta de acuerdo a ley. Ya. No quiero unanimidades, claro, pero que sean correctos de acuerdo a ley. Entonces, cuando uno lee los fallos del tribunal, lee los fallos y las ostentaciones de los votos, uno dice, oye, yo estudié Derecho hace muchos años, pero esto no está bien. Esto no me hace sentido. No cuadra, no era lo que yo estudié. A lo mejor cambiaron mucho no ha cambiado los tanto. estudios. No ha cambiado tanto. Entonces, eso tiene que ser tirado para atrás. ¿El defensor del pueblo también lo cambiamos? Es que hay que hacer una lista. Es el defensor del Congreso. Claro, hay que hacer una lista de funcionarios públicos que todavía van a tener mandato, pero que son parte del pacto que sostiene la situación que tenemos de las familias que manejan el país. O sea, usted no tiene a nadie de la familia, es verdad. Pero son 4 familias, pues como digo yo, o sea, son los Fujimori, los Luna, los Acuña, ¿no? Esa es la gente que maneja el Perú en este momento. No habría problema si lo hicieran de acuerdo a ley. Si lo hicieran de acuerdo a ley. No en defensa de sus intereses, pero claramente lo han hecho en defensa de sus intereses y han hecho una pésima gestión. ¿Cómo es posible que en un momento en el cual la criminalidad asola al país, ellos han dado las leyes que tú has reseñado hace unos minutos y que facilitan la vida de los criminales? ¿Cómo es posible que un ministro del Interior, en una crisis de criminalidad, haya despedido a 60 policías especializados en investigación criminal solo porque quería proteger los casos que tenía la anterior presidenta para que no los siguiera investigando? ¿Cómo puede ser eso? Es claro que el gobierno y el Congreso han estado trabajando no para los ciudadanos, han estado trabajando para los criminales. Eso tiene que cambiar. El Perú tiene que darse cuenta, el 90% de gente que rechazaba al Congreso, lo rechaza todavía, y que rechazaba a la señora Boluarte, ese 90% tiene que transformarse en un voto activo, razonado, de recuperación del Perú. Minería ilegal. Ese es difícil. Bueno, en minería ilegal, primero hay que discriminar. No toda la minería ilegal es igual. Y yo creo que muchas veces, por no discriminar, estamos empujando a un sector de mineros que podrían perfectamente orientarse a la formalización. Los formalizables, digamos. Así es, los estamos orientando a que hagan una coalición, una cohesión con las actividades criminales. Yo he seguido con cierto detalle el caso de las legalizaciones, formalizaciones en la zona sur, en Arequipa. De hecho, una de las personas que han estado empujando este proceso probablemente será uno de nuestros candidatos invitados en la región de Arequipa. Pero allí es claro que, a pesar de que se dice que se quiere que se formalicen, en realidad, Rosa María, a nadie le interesa que se formalicen. Porque el policía que vende pólvora le conviene pues la informalidad porque cobra más y cobra coima. La autoridad que tiene que hacer mover un papel de aquí para acá cobra por mover ese papel. Todo está en una lucha feroz por la renta minera que se genera ahí y les conviene que muchos de los sectores informales sigan siendo. Hay 3 grupos, ¿no? O sea, los formalizables, los que están en terrenos de concesiones privadas, invadiendo, los invasores, digamos, y los que son informalizables porque están haciendo minería legal en zonas protegidas. Eso es delito. Claro, zona protegida, en el río, que es básicamente la Amazonía. Eso es delito. Eso es delito. Esto tiene que ser parado. Claro. El Perú tiene una responsabilidad con el mundo, con las generaciones futuras y con las generaciones presentes. Preservar la Amazonía. Tener una política ambientalmente muy exigente. Otros sistemas ecológicos dependen de ese. Por tanto, hay una responsabilidad. Ahora, en el tema de los que están en concesiones, ahí hay un problema. Porque no es solamente que los mineros están en concesiones que no son suyas, sino que muchas veces son presencias pactadas con el concesionario. Si es pactada, no hay problema, porque eso es formalizable. No, pero muchas veces el concesionario es el que no quiere formalizar. Claro. Porque el contrato lo obliga a pagar impuestos, porque el contrato lo obliga. Se podría hacer un incentivo para que finalmente formalicen eso. Ahora bien, pregunta final, Petroperú. Yo creo que Petroperú no debe seguir siendo un hueco, un barril de petróleo. Sí, no debe. Tiene que haber una modernización de la empresa. Creo que el Estado peruano debería discutir seriamente la posibilidad de asociarse, por ejemplo,
con ese fondo y esa gestión noruega, que es la mejor del mundo en materia de petróleo, entregarles la administración, aunque no entreguemos la propiedad o parte de ella, esa es una posibilidad, de modo que la empresa se modernice y siga siendo, que pueda ser una empresa que tenga capacidad. Es que no es un problema ya es inviable económicamente. O sea, no es negocio. No hay forma de que lo sea. Lo que le metieron a la refinería fue tanta plata. Pero hasta para venderla, Rosa María, tienes que sanearla. No, es que no hay forma de sanearla. O sea, la tiene que sanear el Estado peruano. Bueno, para venderla, es como si tú tienes pues un auto. Claro. Para vender el auto tienes que ponerle parchecitos aquí, llantas nuevas. Hay que meterle toda la plata. Para poder hacer bien el negocio. Hay que capitalizar toda la deuda. En ese proceso, asociarnos con una empresa de la calidad, por ejemplo, de esas. Hay otras en el mundo que nos permitan hacer ese proceso bien. Y ya en su momento, teniendo pues el auto en sus mejores condiciones, veremos qué cosas tenemos que hacer. Muy bien, se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias. Me quería contarte de mis miembros de la fórmula presidencial. Está Susana Matute, que es una lideresa del movimiento afroperuano, una funcionaria que ha logrado la ley de protección a la tercera raíz, como llaman ellos, al movimiento afroperuano, y ha logrado acuerdos importantes en materia de relación de poblaciones indígenas con el Estado peruano. Problema que tardó pues 20 años, ella lo ha resuelto en 3-4 meses. Y está en tercer lugar el general de la aviación, Carlos Caballero, que fue quien dirigió la Agencia Aeroespacial Peruana, un general de la FAB graduado en Francia, especializado en tanto aeropuertos y telecomunicaciones, como en otras... satélites. Él sabía del satélite más que nadie, ¿no? Claro. Por tanto, es una combinación entre lo que es la necesidad de unir al Perú en su diversidad y al mismo tiempo proyectarlo con una visión de futuro, con innovación tecnológica, para que el Perú sea la potencia media que debe ser. No esto que nos prometieron Lima, potencia mundial, que se ha terminado siendo el tren es mejor que el Chosicano, Lima mejor que el Chosicano. Eso no, pues. Es un desastre. El Perú tiene un destino. Eso esperamos, todos. Muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.